O sea, cuando yo voy a comprar equipo de aeronave, tengo que garantizar que el equipo esté de acuerdo a las normas OASI. ¿Sí? Por razón por la cual se hacen mucho más caros, por supuesto. Y no que voy a comprar en 11 un equipo de VHF aeronáutico y con eso voy a intentar volar en el aeródromo La Hélice en cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Porque un equipo de mano de VHF que tiene liberada la banda para escuchar la banda aeronáutica no me garantiza que me pueda comunicar adecuadamente. ¿Sí? Los equipos de aeronave tienen una certificación y por eso necesitan una habilitación o tener un certificado de aeronavegabilidad de que los equipos de comunicación están acorde a lo que es necesario, según estas definiciones. Se recomienda la duplicación de los equipos mencionados anteriormente. Las aeronaves que realicen servicio de transporte aéreo comercial deberán cumplimentar lo establecido en la Regulación Argentina de Aviación Civil para aeronaves comerciales. Pero en general se va a pedir que los equipos sean duplicados por cuanto la duplicación de equipos aumenta grandemente la disponibilidad de ese servicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a garantizar las comunicaciones si tengo dos equipos destinados para el mismo uso. ¿Sí? Si yo tengo 4 equipos de VHF en la aeronave, yo estoy seguro que voy a poder recibir continuamente todo el tiempo las comunicaciones. Entonces, miren las características técnicas que tienen que tener. El equipamiento de la aeronave tiene que estar duplicado, tengo que tener 2 de todo. Esos 2 de todo tienen que tener circuitos independientes eléctricos, tienen que pasar por distintos tableros, tienen que tener distintos fusibles, ¿sí? Y si es posible, tienen que estar alimentados con fuentes de energía distintas. ¿Qué quiere decir? Que por un lado estarán los equipos conectados al generador del motor derecho y otro al generador del motor izquierdo, por dar algún ejemplo. ¿Listo? O sea, todo eso garantiza de que yo el 99,999% del tiempo tenga comunicaciones adecuadas con los servicios de tránsito aéreo. Otros equipos y demás instrumentos o equipos que prescriba la autoridad competente. Equipamiento adicional para navegación RNAV para efectuar la navegación de área. ¿Sí? Dentro de la ruta de navegación aérea, ¿no? Sistema de navegación autónomo o semiautónomo, o sea, dependiendo de la condición de vuelo, o sea, cuanto más moderno sea el vuelo, respecto a que yo pueda tener rutas aleatorias y no seguir las aerovías, o que yo pueda estar a menor distancia en separación entre aeronaves que están volando sobre la misma ruta, o la misma aerovía, o la misma lo que sea, van a hacer falta que haya equipamiento adicional, todo va a ir girando en base al concepto primordial de la onda de radio, ¿sí? Y que cumplan esos requerimientos, a los fines de que la aeronave sepa con más precisión la posición que tiene en el espacio. Se recomienda la duplicación del o los equipos mencionados precedentemente al efecto de asegurar, bla, 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 todo lo que habíamos visto recién. O sea, tengo que aumentar, tengo que tener navegación autónoma o semiautónoma, o sea, yo tengo que tener la información dentro de la aeronave, no tengo que recibirla de un equipo que está en tierra, ¿sí? Eso puede ser por alguna cuestión de un giróscopo que permita, desde una posición conocida, poder calcular la nueva posición sin necesidades de una intervención de un equipo externo, o tener la posibilidad de utilizar de la forma más confiable todo lo que es navegación satelital en cuanto a precisión se refiere. ¿Sí? Ustedes saben que los sistemas de navegación satelital hay un requerimiento de precisión que es en base a la cantidad de uso que ese sistema tiene. Entonces, las normas aeronáuticas establecen cómo deben ser la recepción de esas señales para poder definir la precisión que se tiene, que hay todo un documento que habla sobre la precisión de los datos que se manejan en aeronáutica, o sea, estamos contando en cuestiones netamente técnicas, o sea,
Todo lo que es tecnológico está metido en estas palabras que estamos leyendo hasta márgenes inimaginables en cuanto a que se definen datos, requerimientos técnicos, y nada de lo que estamos hablando acá se puede hacer si no hay tecnología de por medio. Requisitos para volar en espacios RBCM. Excepto en el espacio aéreo de transición, solamente las aeronaves con aprobación RBCM podrán operar en espacio aéreo RBCM, con excepción de aeronaves del Estado y aquellas aeronaves que cuenten con autorización de la dependencia de control de jurisdicción o eventualmente realicen vuelos humanitarios de mantenimiento o de entrega ferry. ¿Sí? Ahí tienen cuando una aeronave, o sea, el Estado puede volar en esos espacios sin esas condiciones, cuando te autorice el control de jurisdicción o cuando hay vuelos humanitarios, un trasplante o mantenimiento de entrega o un aeronave que va vacía para hacer una reparación, o viene la aeronave 0 kilómetros con todos los celofán puestos y me la van a entregar. Para recordar, un poco, no es para que nos aprendamos los niveles de vuelo ni nada por el estilo, ni vayamos a dar una clase de RBCM, pero el hecho es que yo necesito más tecnología si me pongo del lado derecho de las columnas, porque miren la cantidad de aeronaves que puedo meter ahora comparado con lo que era antes. ¿Sí? Si yo quiero aceptar, y es obligatorio, mandatorio, si yo de un año para otro tengo 260.000 vuelos más, ¿sí? Hace falta que yo esté cubierto y funcione en base a condiciones tecnológicas. Ahí está la definición: se consideran aeronaves del Estado las utilizadas por los servicios militares, de aduana, la policía, etc. Se considera vuelo de mantenimiento de aquellas aeronaves que han tenido previamente aprobación RBCM, pero han sufrido alguna falla del equipo o están volando hacia la instalación de mantenimiento. Se considera vuelo de entrega o ferry aquellas aeronaves que estén siendo entregadas por primera vez al estado de matrícula o al explotador. ¿Sí? Viene con definiciones y todo. Eso es importante, que la normativa que se esté aplicando incluya o tenga referencias a todas las palabras que son técnicas dentro del documento, de manera tal de que el lector no tenga dudas sobre dónde debe consultar para las aclaraciones que correspondan y no interpretar quizás de una manera inadecuada los conceptos que se dicen técnicamente. Reglas preventivas. Niveles mínimos. Se recuerda que entre las obligaciones que configuran los servicios de tránsito aéreo no se incluye la responsabilidad por prevenir colisiones con el terreno. Excepto que se suministre guía vectorial radar, por lo tanto incumbe al piloto al mando, incluso si se vuela de acuerdo a un permiso IFR del control de tránsito aéreo, asegurarse del cumplimiento de esta regla, especialmente recordando las limitaciones propias de la utilización de los sistemas de niveles de vuelo, que pueda resultar en situaciones peligrosas cuando se vuela a niveles de vuelo más bajos y la precisión barométrica es inferior a la normal. ¿Sí? O sea, hay una sola condición que podemos leer acá, que es la guía vectorial, ¿sí? En la cual el piloto es responsable por su propia seguridad, o sea que no se puede argumentar que el control de tránsito aéreo te dio órdenes que te llevaron a chocar contra la tierra. ¿Sí? Cuando vos chocás contra la tierra es porque seguramente hay algo que has estado haciendo mal en su momento. O un desperfecto mecánico, por ejemplo, pero en vano tiramos a, como quien dice en el ambiente médico, la mala praxis. ¿Sí? Cuando yo no estoy siendo, mejor dicho, yo estoy siendo temerario, o sea, estoy yendo más allá de las normas establecidas para el vuelo, entonces voy a tener las colisiones contra el terreno y eso va a ser responsabilidad absolutamente mía. Salvo la guía vectorial radar, que es cuando el control de tránsito aéreo le va dando a muy distancia y altura a la aeronave
y va en una aproximación hacia una pista, por ejemplo. ¿Sí? Mantenimiento de nivel de crucero, excepto al ascender o al descender o en rutas predeterminadas donde se hayan prescripto los niveles utilizables, los niveles de crucero para IFR serán los correspondientes y está la tabla. Para los vuelos de ruta deberán utilizarse niveles de vuelo. Ahí tienen una norma. ¿Sí? Plan de vuelo IFR. ¿Sí? Estuvimos hablando de las comunicaciones, estuvimos hablando del equipamiento que hace falta, estuvimos hablando de definiciones donde se aplican las comunicaciones, cuál es el equipamiento, cuáles son las condiciones para volar IFR. Ahora vamos al plan de vuelo. ¿Sí? Digamos que como concepto, volar IFR, ¿sí?, es mucho más regulado que volar VFR. Y es tan regulado que yo debo escribir las intenciones que tengo para volar por instrumentos. ¿Sí? Deberá presentarse el plan de vuelo IFR antes de iniciar un vuelo proyectado para efectuar de acuerdo a las reglas de vuelo por instrumento. Deberá. Es futuro simple, es una norma. O sea, no te piden por favor. O lo hago o no despego. O si se trata de un vuelo que se está efectuando de acuerdo a las reglas de vuelo visual antes de pasar a volar en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento. O sea, yo debo hacer plan de vuelo siempre que estoy por volar instrumental. Si voy volando visual y paso instrumental, tendré que dictarle al control de tránsito aéreo las partes correspondientes de un plan de vuelo para que este vuelo sea analizado, interpretado y aceptado. Presentación antes de la salida. Para los vuelos proyectados como instrumentales desde su comienzo, el plan de vuelo deberá presentarse por lo menos 45 minutos antes de la hora prevista de fuera de calle. O sea, cuando yo voy a poner en marcha y voy a empezar a rodar. ¿Sí? O sea, no queda ninguna interpretación más allá de vuelo instrumental, sinónimo de plan de vuelo. ¿Sí? Y para poder volar con un plan de vuelo tengo que presentarlo 45 minutos antes. 8, me duele el cuello. Tiempo mínimo de presentación en vuelo. Para vuelos IFR, el plan de vuelo se transmitirá en vuelo con la anticipación mínima respecto al momento en el que se calcula se iniciará la operación IFR. De 10 minutos si la transmisión es directa y de 20 minutos si exigiera retransmisión. ¿Quién me explica qué significa eso que está en negrillas? 10 minutos de transmisión directa, 20 minutos si exigiera retransmisión. Ni idea, no vimos esto en profundidad. No te escucha, Ezequiel. Que no vimos esto en profundidad como para responder eso, va. Ya, yo. Bien, pasamos a explicar un poco y después a lo mejor me queda con un ejemplo. Transmisión directa es la comunicación que siempre hacemos referencia cuando la aeronave se comunica con el servicio de tránsito aéreo. ¿Sí? Está en la plataforma, solicito autorización para puesta en marcha, ¿sí? O le dice, no sé, Córdoba, el Hotel Lima November solicitó puesta en marcha. Hotel Lima November, buenas tardes. Autorizado puesta en marcha, viento, presión, toda la historia. Esa comunicación se llama transmisión directa. No hay nada entre medio de la comunicación entre el Hotel Lima November y la Torre Córdoba. Cuando decimos retransmisión, ¿sí?, imagínense una aeronave en vuelo, espacio aéreo no controlado, va a ingresar al espacio aéreo controlado, tiene que presentar su plan de vuelo, pues si no, no puede volar dentro del espacio aéreo controlado, que es obligatorio el vuelo instrumental. Entonces, no llega con su equipo.
X razones. Pero entre el Hotel Lima November y la Torre Córdoba está no sé, Aerolínea 1234. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el Hotel Lima November le va a decir a la aerolínea que le retransmite a la Torre Córdoba. En el medio hay un retransmisor. Por favor, le retransmite solicitud de plan de vuelo instrumental para el ingreso a la FIL Córdoba. ¿Sí? Entonces, y de acá le contesta y hace la retransmisión, o sea, ese juego entre alguien que reproduce la retransmisión para lograr la autorización, ¿sí? Retransmisión, no dice retransmisiones, no es que vamos a poder poner, no sé, tipo juego del teléfono descompuesto, no sé, 5 saltos de transmisión, ¿sí? Es uno solo. Eso es retransmisión, ¿sí? El principio que rige a este respecto es que haya suficiente margen de tiempo para que los datos del plan de vuelo se reciban y registren en la dependencia de los servicios de tránsito aéreo a fin de que pueda, dentro de lo posible, darse el permiso o asesoramiento necesario al piloto antes de la hora de que comience el vuelo. El incumplimiento de los plazos mínimos de tiempo especificados probablemente harán necesaria la espera hasta tanto se reciba el permiso de asesoramiento respectivo. ¿Listo? Yo tengo esa retransmisión de 20 minutos o tengo ese tiempo de 10 minutos, ¿para qué? A mí me van a atender, o sea, no es que me van a decir, bueno, aguante media hora que yo pueda aceptarle el plan de vuelo instrumental mientras estoy en vuelo. Nada más lejos de la realidad. Estoy volando y tengo tiempo limitado de vuelo, por el combustible o por lo que sea, entonces no voy a esperar demasiado. Pero sí puedo llegar a esperar unos minutos hasta que me llegue el permiso, ¿sí? Lo que hablábamos la clase pasada. Si hay algo que es importante dentro de todos estos esquemas que hacen que todo se lleve a la práctica, es el permiso que hace falta para que yo poder volar instrumental. Si no tengo el permiso, y el permiso significa que el servicio transitorio me registró y me tiene en cuenta y me da un espacio dentro de todos los vuelos instrumentales que hay en ese momento, voy a poder realizarlo. Entonces, 10 minutos antes directo, 20 retransmisión, ¿sí? Y si yo no tengo y estoy en vuelo el permiso, ¿sí? Lo más probable es que tenga que esperar, por ejemplo, más allá de las 10 millas, como margen de seguridad en una zona de espacio aéreo controlado con respecto a un espacio aéreo no controlado. Responsabilidad respecto al plan de vuelo IFR. La presentación de un vuelo IFR equivale a una declaración formal del piloto de que la aeronave y la tripulación reúnen las condiciones necesarias y exigidas para el vuelo por instrumento, y que se ha de ajustar a lo dispuesto en las reglas para dicho tipo de vuelo. ¿Sí? Yo presento el plan de vuelo, ¿y eso qué quiere decir? Que tengo la aeronave que va a ser la protagonista de ese vuelo aeronavegable. Que el comandante que va a firmar el plan de vuelo, o que va a ser declarado como comandante, tiene las habilitaciones correspondientes para volar por instrumento. ¿Sí? O sea, no significa, o sea, digamos que podría ser la declaración formal como una declaración jurada, o sea, yo digo que lo que está escrito ahí es lo que voy a hacer y es lo que yo tengo para realizar esa tarea que es ese vuelo, que lo voy a hacer por instrumento. Entonces tengo los equipos giroscópicos, los equipos eléctricos, el BOR, el ADF, lo tengo duplicado, tengo la radio, conozco la frecuencia, está todo listo, ¿sí? Mi comandante y mi segundo están habilitados para el vuelo por instrumento, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Descripción de la ruta en el plan de vuelo. La descripción de la ruta en los planes de vuelo IFR deberá efectuarse con precisión y detalle suficiente a fin de que los servicios de tránsito aéreo
de que los servicios de tránsito aéreo puedan trazarla y hacer sus planes exactamente. ¿Sí? O sea, como ustedes habían estudiado navegación, lo que yo planifiqué es lo que exactamente voy a hacer y es a lo que me comprometo que voy a realizar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a analizar el vuelo para que yo no tenga que hacer cambios durante el vuelo y no tenga que alterar la planificación de los vuelos que están en la zona de donde yo voy a estar volando para no provocar ninguna situación de riesgo. Cuanto mejor planificado esté el vuelo, mayor atención le preste el servicio transitorio al análisis de los planes de vuelo que van ingresando, más regular y seguro va a ser el vuelo, porque no va a haber conflictos ni alteraciones de los vuelos de las distintas aeronaves que están en ese sector. ¿Sí? O sea, es un compromiso. ¿Sí? Yo lo hago 45 minutos antes, no voy a volar si no tengo el permiso, y no voy a tener permiso si no tengo presentado el plan de vuelo, y no voy a presentar el plan de vuelo si no tengo la aeronave aeronavegable y los pilotos habilitados. ¿Listo? Toda una cadenita para atrás. ¿Sí? Y sabiendo que es una declaración y que la ruta que yo voy a pedir está adecuadamente estudiada. Cambios en el plan de vuelo. Puede ocurrir, perdón que me duele mucho el cuello, puede ocurrir que deba ser cambiado el plan de vuelo. ¿Por qué puede ser cambiado? Porque hay una situación meteorológica que no estaba prevista, porque lo solicita el comandante aeronave porque se siente más seguro en volar por instrumento, no sé. Razones. Pero ¿qué pasa? Excepto que se trate de cambios imprevistos, en cuyo caso se aplicará el inciso 1 y 2 que siguen, no se hará cambio alguno al plan de vuelo presentado para un vuelo IFR a menos que se haya solicitado o comunicado tal cambio y que se haya obtenido el permiso o acuse recibo según corresponda. O sea, yo no puedo cambiar el plan de vuelo por motus propio. ¿Sí? Yo no puedo decir que pedí un nivel de vuelo y después, no sé, me enteré que anda mejor y más económico por el tipo de masa de aire en otro nivel de vuelo y me cambio. Y cuando estoy en el otro nivel de vuelo, le dicen el control de tránsito aéreo, Córdoba, Lima, Zulu, November, adelante, informo cambio de nivel de vuelo de nivel a nivel 290. No, yo tengo que solicitarlo y una vez que lo solicito, tengo el acuse recibo y ahí puedo iniciar los cambios. ¿Sí? Cambios por emergencias. Cuando se presenta una situación de emergencia que excita tomar medidas inmediatas por parte de la aeronave tan pronto como lo permitan las circunstancias, después de aplicadas dichas medidas, se informará a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo del procedimiento realizado y si correspondiera y es necesario requerirá permisos respecto a todo cambio efectuado. ¿Sí? No sé. Imagínense que hay más baja en las RPM del motor, ¿sí? Por una razón no tan importante, entonces bajando el nivel se mantiene, digamos, tengo que irme a un aeropuerto alternativo, ¿sí? Entonces, esa situación de emergencia, yo me tengo que declarar en emergencia, ¿sí? No es que ustedes van a resolver la emergencia y el control de tránsito aéreo lo va a aceptar así como así. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el comandante mienta. Entonces va a tener que hacer un informe posterior y explicar bien clarito por qué entró en emergencia y por qué hizo lo que hizo. ¿Sí? También por el ordenamiento del tránsito aéreo. También para guardar la seguridad correspondiente. O sea, yo entro en emergencia y lo informo. El control del tránsito aéreo me va a decir, ¿se declara emergencia? Sí.
Y ahí hago los cambios del plan de vuelo que corresponda. Cambios imprevistos. Cuando una aeronave se desvíe inadvertidamente, su plan de vuelo vigente se hará lo siguiente. Desviación respecto a la ruta. Si la aeronave está fuera de la ruta, tomará las medidas inmediatamente para rectificar su trayectoria con objeto de volver a la misma. De manera que la llegada al próximo punto de notificación designado en la ruta se produzca lo más aproximadamente posible a la hora estimada de llegada sobre el mismo que haya sido notificado. O sea, esto quiere decir que yo debo ir prestando atención de mi navegación y debo ir siguiendo la navegación por instrumento dentro de mi aeronave, por cuanto no me da mucho espacio. O sea, yo me desvié por, no sé, el viento. Me desvió 5 minutos, entonces yo tengo que informar y tratar de llegar a la notificación, al punto de notificación que debo hacerlo lo antes posible. ¿Sí? Y también ahí aparece otro término que es punto de notificación. Cuando yo hago un vuelo por instrumentos, la ruta tiene distintos puntos, y esos puntos pueden ser por tiempo o por normas establecidas en la navegación en ese sector o en esa zona o en esa aerovía o lo que corresponda. Debe haber notificaciones obligatorias. ¿Sí? Entonces, cuando la aeronave va llegando a ese punto o sobre el punto, debe comunicar que está en ese punto. ¿Sí? Entonces, el control de tránsito aéreo verifica y toma nota, ¿sí?, en la faja de progreso de vuelo, que pasó por el punto de notificación a la hora establecida o planificada. Y si no, tiene que volver y justificar si lo requiere el servicio de tránsito aéreo, porque acuérdense de que si yo no me comunico o no doy o no hago comunicaciones y debiera hacerla, hay otro servicio que es el servicio de alerta que empiezan a correr los tiempos. Si yo no me notifico, el servicio de alerta empieza a contar el tiempo, el control de tránsito aéreo, hasta pasar a alguna de las fases de incertidumbre, alerta o peligro, dependiendo del momento del vuelo en que esté. O sea, está todo muy encajado y los servicios no quiere decir que son libres unos de otros. Están todos entrelazados y funcionan de una manera sistémica, por así decirlo. Otra razón puede ser variación en la velocidad relativa verdadera. Si la media de la velocidad relativa verdadera al nivel de crucero entre puntos de notificación varía o se espera que varíen en un 5% en más o en menos respecto a la indicada en el plan de vuelo, se notificará a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. ¿Listo? Si entra una masa de aire en movimiento que me va a retrasar o me va a adelantar, yo tengo que calculo por mis sistemas de cálculo o por la estima de la navegación que me voy a variar en un 5%, tengo que informar al servicio transitorio que voy a llegar o 3 minutos antes o 3 minutos después. Pero debo hacerlo. ¿Sí? Ahí tienen cómo son de específicos los cambios al plan de vuelo cuando no son voluntarios o están hechos en base a ciertas condiciones que nosotros no podemos manejar. Cambios en las horas previstas. Si la hora estimada que se calcula para llegar al próximo punto de notificación o sobre el límite de la región de información de vuelo o al aeródromo de aterrizaje indicado en el plan de vuelo es erróneo, en más o menos 3 minutos, miren, eran el 5% antes, ahora si voy a aterrizar en más o menos 3 minutos, la nueva hora prevista de aterrizaje revisada se notificará lo antes posible a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. ¿Sí? Entonces, cambia por meteorología, cambia por emergencias, cambia por horas previstas,
cambios imprevistos en el plan de vuelo, ¿sí? ¿Por qué? Todos estos cambios, si bien a lo mejor no alteran la vida de las personas, tienen que ver, si ustedes se fijan, con la definición de vuelo por instrumento en cuanto a las necesidades de tener un permiso, y ese permiso me lo dan si yo hago una declaración de que lo que está en el plan de vuelo es lo que voy a hacer. Entonces, las normas apoyan ese concepto diciendo, si varías en el 5% la velocidad relativa, informame. Si vas a llegar 3 minutos antes o vas a llegar 3 minutos después del aeródromo de destino, me tenés que informar también. ¿Sí? Acuérdense que hay todo un complejo de, yo me puedo imaginar ahora, primero, si yo me retraso, están previendo una determinada turno de aterrizaje que yo no voy a estar. Siendo que me están viendo, yo debo informar eso. Segundo, está todo el sistema de prevención de accidentes montado sobre eso, sobre todos esos compromisos de hora. Entonces, todo esto puede alterar de alguna manera todo eso, entonces es por eso que todo lo que se ha previsto que puede variar en el plan de vuelo tiene que estar con permiso de tránsito aéreo. ¿Listo? 21 horas, chicos. Volvemos en 15 minutos y empezamos la última hora. ¿Listo, profe? Dale.
Vamos. Hola, ¿me escuchan chicos ahora? ¿Se escucha? Ah, perfecto, gracias. Sí, profe, estamos. Listo, no, había pasado que, bueno. A ver. Disculpen que me voy a acomodar porque toqué algunas cosas. Bueno, seguimos con las reglas IFR, el plan de vuelo, cambios al plan de vuelo, cambios intencionales. Las solicitudes o comunicaciones relativas a cambios en el plan de vuelo contendrán la información que se indica a continuación, o sea, cuando ustedes decidieron cambiar, o sea, todo esto es elástico, ustedes pueden cambiar sus intenciones, no quiere decir que por eso van a tener que seguir gastando combustible e ir a destino, pueden llegar a cambiar. Cambios de nivel de crucero, la identificación de la aeronave, nuevo nivel de crucero que se intenta utilizar y velocidad de crucero en este nivel, hora estimada revisada sobre los límites de las regiones de información de vuelo subsiguiente, o sea, siempre que yo voy a hacer un cambio, tengo que dar todos los detalles correspondientes. O sea, no es, digamos, yo colaboro con el servicio de tránsito aéreo por cuanto estoy dentro de un espacio aéreo controlado, hay más aeronaves, hay planificación, hay horas estimadas, hay despegues previstos, o sea, hay todo un ensamble de planes de vuelo, entonces cuando yo hago un cambio intencional, que lo más normal es que sea aceptado, tengo que dar las características completas de esos cambios a los fines de no ocasionar confusiones que puedan provocar situaciones de riesgo. Sin modificar cambios de ruta. Y seguimos cambiando los planes de vuelo. Identificación de la aeronave, reglas de vuelo, descripción de la nueva ruta de vuelo, incluso los datos relacionados con el plan de vuelo, empezando con la hora y la posición desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitada, hora prevista de llegada revisada, al aeródromo de destino, cualquier otra información pertinente. ¿Sí? Ahí tenemos. Siempre que yo voy a cambiar el plan de vuelo, tengo algunas condiciones, como vamos a ver, donde no debo cambiar el plan de vuelo y otras que sí. ¿Sí? En este caso no cambio de reglas de vuelo, sino que continúo con vuelo por instrumentos. Entonces yo puedo cambiar el aeródromo de destino dando la identificación de la aeronave, las reglas de vuelo que estoy usando, la nueva ruta, datos relacionados con el plan de vuelo empezado con la hora y la posición desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitado, hora prevista, llegada, revisada. ¿Sí? Entonces, hay muchos datos que se deberían tener en cuenta a la hora de que yo voy a hacer el cambio para no hacer cambios incompletos. Hay un concepto de todo lo que hemos visto. Podemos cambiar por emergencias, por imprevisto o cambios intencionales. Los cambios imprevistos pueden ser respecto a la ruta, a la velocidad o las horas previstas, y los cambios intencionales, nivel de crucero y de ruta o aeródromo de destino. ¿Sí? Todo eso es lo que hemos hablado hasta recién. ¿Sí? Estamos dentro de reglas de vuelo por instrumento, hemos visto cuál es el equipamiento, cuál es el concepto de plan de vuelo, que es asociado al vuelo por instrumento, el permiso de vuelo, que siempre es la condición sine qua non para poder practicarlo, y si voy a volar por instrumento, tengo que tener un plan de vuelo. Aeródromos de alternativa. En el plan de vuelo puedo poner aeródromos de alternativa según ciertas condiciones que vamos a ver, ¿sí?
se especificará al menos un aeródromo alternativo adecuado al tipo de aeronave que presente mejores perspectivas meteorológicas que en el aeródromo de destino. ¿Sí? O sea, yo tengo que prever la alternativa en el caso que las condiciones meteorológicas desmejoren y yo me veo obligado a ir a ese lugar. ¿Sí? Siempre va a haber intentos, aproximaciones frustradas, hay una cierta cantidad de cuestiones que debo tener en cuenta y las previsiones para poder volar al aeródromo alternativo. No existirá obligación de incluir el aeródromo alternativo si la información meteorológica más reciente indica que existirán condiciones meteorológicas de vuelo visual desde 2 horas antes hasta 2 horas después de las horas previstas de llegada. ¿Sí? Ahí tenemos cuando no existe la obligación y las de todos los vuelos, debo poner una aeródromo alternativa. Yo creería que todos los planes de vuelo que se presentan tienen aeródromo de alternativa, ¿sí? Aunque a lo mejor puede haber algunos en que no. Es importantísimo para el sistema de tránsito aéreo también estar atento a todo eso porque ha habido no incidentes de tránsito aéreo, pero situaciones incidentes muy riesgosas que se han presentado en algún momento en la década del 80 en Córdoba, no tener adecuado servicio de control de tránsito aéreo implementado a la madrugada y que esté cerrado de 6 y vayan todos a Córdoba y en Córdoba no haya personal necesario en la torre de vuelo para poder atender los vuelos y los vuelos tengan que seguir hasta Mendoza o Anillaco como pasó. Esos papelones que se suelen producir son por, no es menospreciar, no me sale el adjetivo ahora, por suponer cosas que no son adecuadas. Los servicios de tránsito aéreo, si ustedes leen un poco las concepciones del OASI, los servicios de tránsito aéreo tienen que estar previstos H24, o sea, no son un invento de los países el hecho de tener aeródromos con horario de apertura y de cierre. O sea, el aeródromo debe estar pensado y el sistema de tránsito aéreo tiene que tener un desarrollo tal que si yo tengo que tenerlo abierto todo el tiempo, no sea un gasto inadecuado. ¿Sí? Pero los países que tienen a media sus desarrollos obligan a estas soluciones circunstanciales que pueden traer situaciones irregulares. A mí me pasó en Córdoba una vez. El aeródromo en aquella época, el aeródromo de Salta, era HJ. Abría una determinada hora y cerraba. Cuando había una aerolínea, como me pasaba en Calafate, yo tengo que tener el aeródromo abierto hasta media hora después de que se vaya el último avión, suponiendo que el avión se fuera por extensión del servicio. Después del horario de cierre, yo tengo que estar media hora después abierto hasta que la aeronave o pasaba con otro control o no había una nueva comunicación, entonces se cerraba y todo el mundo sabía que se cerraba. Aquí que una aerolínea que era internacional, que salía de Salta e iba a Río de Janeiro, por un desperfecto mecánico tuvo que volver a Salta y Salta había cerrado antes de la media hora. Usted no sabe el revuelo que fue, porque la aeronave tenía problemas de comunicaciones y de navegación y el aeródromo estaba apagado directamente, o sea, no podía reconocer la pista ni identificar ninguna señal visual que le ayudara al comandante a llegar al aeropuerto. O sea, fue una situación bastante riesgosa, por la cual tener los aeródromos con horario de cierre y horario de apertura y tener que controlar si están abiertos media hora o depende de la responsabilidad del personal que está en ese momento, es mucho mejor que el país trabaje por el desarrollo del mercado aerocomercial y los aeródromos que existan y vuelen H24, o sea, que haya aeronaves entrando y saliendo todo el tiempo. O el mínimo tiempo posible, como son la mayoría de los aeródromos que por protección o contaminación o protección del medio ambiente, entre las 1 y las 5 de la tarde, de las 5 de la mañana, no están operativos.
pero no es lo mismo que cerrar a las 8 de la noche y abrir a las 8 de la mañana, ¿sí? Notificaciones. Yo debo responder y debo ser muy celoso de cumplir la normativa que está establecida para los vuelos por instrumento, ¿sí? Esto es a nivel de conocimiento, ustedes van a prever todo esto, pero el que lo va a practicar y lo va a llevar a la realidad va a ser el comandante de la nave, pero es bueno conocerlo. Notificación de la posición se dará al pasar por la vertical de los puntos de notificación designados. O sea, cuando, si ustedes recuerdan, a lo mejor han planificado en navegación sobre alguna aerovía y tiene sus puntos de notificación cada determinada cantidad de tiempo o un espacio determinado. O lo que determine la dependencia correspondiente del tránsito aéreo, eso me puede decir, vuelva en 10 minutos, vuelva en 20 minutos, comunicándolo por radio, tan pronto como sea posible, a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo apropiada, como también cualquier otro dato que sea necesario. ¿Sí? En las rutas no definidas por punto de notificación designados, ¿sí? Yo hago una ruta a través de un espacio aéreo no controlado. La notificación de la posición se hará tan pronto como sea posible después de la primera media hora de vuelo. Y posteriormente, también a intervalos de media hora, excepto que la dependencia te sea aprobada, acepte o determine otro procedimiento. O sea, las notificaciones de posiciones en ruta se hacen cada 30 minutos, a menos que la dependencia de tránsito aéreo diga lo contrario. Al respecto, deberá cumplimentarse lo siguiente: notificación de posición en ruta. Los informes de posición se harán al pasar por la vertical de los puntos de notificación inmediatamente después de que la aeronave haya pasado los mismos. En cuanto a las notificaciones de posición por tiempo, las mismas se harán de forma tal que concuerden lo más aproximadamente posible con los tiempos previstos. O sea, yo tengo dos tipos de notificación, o por punto de notificación o por tiempo, ¿sí? Si es por punto de notificación en el espacio, en la vertical, y si es por tiempo, lo más aproximadamente posible, ¿sí? No es que notifico que en 5 minutos voy a llegar al punto de notificación, eso no se hace. Al momento bloqueando, no sé, PANOC, ¿sí? Tiene nombres medio raros, ¿sí? Entonces, recibido Argentina 1, 2, 3, 4, PANOC, listo, y anoto en la faja de progreso en vuelo, que la aerolínea 1, 2, 3, 4, PANOC. Entonces ya sé que en 10 minutos más, 15 minutos más o media hora va a estar en tal lugar, ¿sí? Entonces, me quedo esperando eso. Tengo el radar, tengo otros sistemas que me van a ir dando información si la aeronave está en la ruta o no. Los puntos de notificación designados corresponden únicamente a los que estén establecidos en las publicaciones de información de aeronáutica, ¿sí? O sea, el punto de notificación tiene un nombrecito especial y debe ser ese el punto de notificación y no un punto de notificación notifique vertical Cerro Champaquí, ¿sí? Si el Champaquí, un punto de notificación publicado, va a ser. Si no, volverá en 20 minutos, media hora, lo que corresponde. El último informe de posición en ruta, antes de pasar de espacio aéreo a cargo de una dependencia al espacio aéreo adyacente a cargo de otra dependencia, se dirigirá también a esta última. Cuando, eso lo deben haber visto en navegación aérea, cuando se establecen las aerovías, y las aerovías son trazadas y están dentro de dos espacios aéreos, por así decirlo, FIR diferentes, en cada FIR hay una autoridad aeronáutica, en ese punto donde la aerovía corta el límite de esos espacios aéreos, ¿sí? Esa FIR, en ese punto hay un punto de notificación siempre.
Lo tengo que hacer con el control donde estoy y en el control al que voy. ¿Sí? ¿Listo? Creo que si alguien tiene alguna duda me pregunta, por favor. Cambio de reglas de vuelo, aplicación. El cambio de reglas de vuelo debe efectuarse, salimos. Punto de unificación, vimos comunicaciones, vimos cambios en el plan de vuelo, ¿sí? Venimos hablando de todas las alternativas que puede tener un vuelo por instrumentos, ¿sí? Cambio de reglas de vuelo. El cambio de reglas de vuelo debe efectuarse de acuerdo con lo siguiente. Cambio de vuelo instrumental a vuelo visual. Cuando una aeronave se encuentre volando vuelo instrumental en condiciones meteorológicas visuales y el piloto desee cambiar de la observancia de reglas de vuelo por instrumento a la regla de vuelo visual, lo notificará la dependencia correspondiente a los servicios de tránsito aéreo, comunicando los cambios que hayan de hacerse en su plan de vuelo vigente, si es necesario, y esperará recibir el acuse de recibo antes de hacer efectiva la medida. Como decíamos siempre, yo previo a ejecutar el cambio tengo que tener el permiso de tránsito aéreo correspondiente. O sea, acá pasa esperar a recibir el acuso recibe antes de efectivizar la medida. O sea, yo cambio mi plan de vuelo y digo, bueno, voy a pasar a condiciones visuales y es porque estoy dentro de las condiciones visuales. ¿Sí? No estoy a una altura superior al nivel 145, creo que era. Estoy en un espacio, una clase de espacio aéreo que se permite, tienen que cumplir todas las condiciones. Entonces, uno debe conocer dónde está volando para poder efectivizar estos cambios. Un momento. Sabrina. Ahí está. Sabrina. Listo, no abandonó la sesión. Bien. Comunicaciones del plan de vuelo. IFR a BFR. Como ven ahí es cancelo mi vuelo IFR, dice. La notificación del cambio de la observancia de IFR a la observancia BFR se efectuará comunicando la cancelación del plan IFR, o sea, tengo que cancelarlo, para lo cual debe indicarse claramente la intención utilizando la expresión cancelo mi vuelo IFR, seguida de los cambios, en caso de hacerlos, que deban hacerse en su plan de vuelo vigente. No se cancelará el plan de vuelo IFR a no ser que se prevea y trate de continuar el vuelo durante un periodo razonable en condiciones meteorológicas visuales ininterrumpidas. ¿Sí? O sea, yo no puedo agarrar y decir, voy a volar una hora, vuelo los primeros 20 instrumental, vuelo 10 minutos visual, vuelvo a abrir plan instrumental y así hasta que se complete la hora, ¿no? Sino que es como que yo cambio la condición de vuelo en las reglas, ¿sí? Y continúo el vuelo hasta que llego a destino. Una cuestión así, o sea, el espíritu de esto es que no estoy haciendo cambios continuamente. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Sabrina, ¿Todo bien? ¿todo bien? Excelente. ¿Puedo interrumpirlo? ¿Puedo pasar mi lista? Dale. Muchas gracias. Ali Fracom. Presente. Gracias, Dani Álvarez. Gracias, Uriel Dizante. Gracias, Meli Domínguez. Presente. Gracias, Armando Farasí. Presente. Gracias, Saúl Fernández. Gracias, Vale Godoy. Presente, Sabri. Gracias, Nau Canor. Presente. Gracias, Maxi Maglieri. Gracias, Meli Palchoxic. Gracias, S. Piñeiro. Presente.
Gracias, Santi. Rodríguez. Presente. Gracias, Fran. Tolosa. Buenas noches, Iván. Gracias. Viada Stenger. Hola Sabri, buenas noches, presente. Buenas noches, Derek. Excelente. Todo el grupo completo para arrancar esta semana. Excelente, chicos. Los dejo continuar con la clase. Buenas noches para todos. Nos hablamos mañana. Chao, Gracias, Sabrina. profe. No, por Chao favor. Sabri, gracias. Chao, chao. Bueno, continuamos con estos cambios en la regla de vuelo. ¿Cómo comunico que estoy cambiando de regla de vuelo? Entonces cancelo mi plan IFR, seguida de los cambios en caso de haberlos, si un cambio de nivel, si lo que sea, ¿no? Y el concepto que decíamos, que el cambio de plan de vuelo es algo, un verdadero cambio, o sea, no es algo que voy a probar a ver si puedo seguir visual y voy a volver instrumental, ¿sí? Eso hasta me lo va a recomendar el Servicio de Tránsito Aéreo si tiene información meteorológica adecuada, y me va a decir, recomiendo no cambiar el plan de vuelo, y me van a dar la justificación del porqué. Cuando los servicios transitorios tengan información de que es probable que se encuentre en condiciones de vuelo instrumental a lo largo de la ruta de vuelo, a todo piloto que cancele su vuelo IFR se le notificará esto siempre que sea posible. Sin embargo, la dependencia ATS no pueden asumir la responsabilidad de facilitar información en todo momento, ¿sí? O sea, cuando sepa te lo van a decir, pero si vos cambias no te van a estar diciendo todo el tiempo cuáles son las condiciones de vuelo, porque la prioridad es el vuelo instrumental, y el vuelo visual no necesita cierta atención. Acuérdense de las clases de espacio aéreo y la prioridad en cuanto a la información que se brinda a cada uno de los vuelos, ya sea instrumental o visual. Si se ha cancelado un plan de vuelo IFR y después resulta necesario proseguir de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumento, el piloto debe presentar un nuevo plan de vuelo IFR. ¿Sí? O sea, si yo cambio, se cancela. Cuando digo cancelo, se acabó. Si yo no reabro, presento mi nuevo plan de vuelo. Si la aeronave vuela VFR dentro de espacio aéreo controlado o dentro de un área con servicio asesor, con posterioridad a la presentación de su plan de vuelo VFR y antes de pasar del vuelo VFR a IFR, deberá. ¿Sí? ¿Qué deberá? Si está dentro de un espacio aéreo controlado, esperar el permiso. Si está dentro de un servicio de asesoramiento, el acuse recibo. ¿Sí? Simple. No hay dudas, y ustedes lo conocen, de que todo cambio durante el vuelo tiene que tener el acuse recibo porque estamos dentro de espacios aéreos controlados, o si vamos haciendo asesorado porque estoy volando instrumental en el espacio aéreo no controlado, tengo que recibir el acuse recibo y ahí hago el cambio y me paso a condiciones IFR. ¿Listo? Entrenamiento. Ya vimos las condiciones generales, vimos que hay un montón de normas, vimos que las comunicaciones son importantes, vimos que los permisos son importantes, vimos que si voy a volar instrumental hay un documento escrito y guardado y aceptado y analizado por el tránsito aéreo de que yo voy a volar instrumental, ¿sí? O sea, el tratamiento es muy delicado, y como delicado que es entrenarse para hacer eso, también genera situaciones por cuanto yo me tengo que entrenar en vuelo. Entonces, ¿cómo hago para entrenarme? ¿Sí? Si bien las teorías modernas dicen de que si yo hago 20 horas de simuladores como si hubiera volado 1 hora real, no puedo obtener una habilitación volando simulador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en algún momento me voy a tener que subir a un avión y volar instrumental para demostrar mis conocimientos. Prácticas reales de procedimientos IFR.
por ejemplo, una aproximación instrumental a un aeródromo. ¿Sí? Las prácticas reales de los procedimientos IFR se realizarán en condiciones meteorológicas de vuelo visual. ¿Sí? O sea, no es razón decir, oh, hoy hay niebla, está todo cerrado. Bueno, vamos a practicar vuelos, vamos a practicar IFR, vamos a hacerlo IFR real. No. Tengo que estar en condiciones visuales. Normalmente los instructores, las aeronaves que yo conozco, no sé cómo será ahora en la realidad, pero por ejemplo en la escuela de aviación, en los Mentor, se ponían como unas capotas de lona alrededor del alumno y el alumno no podía mirar para afuera y tenía que despegar, o sea, despegaba visual y cuando estaba a altura del circuito cerraba la capota esa de lona y a volar instrumental con el instructor atrás haciendo las correcciones que corresponden. Excepto cuando se aplique el procedimiento de prácticas reales de aproximación IFR en espacio aéreo controlado, que podrían hacerse también en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento. ¿Sí? O sea, los procedimientos de RF se realizarán en BMC, excepto cuando se aplique el procedimiento de prácticas reales de aproximación. ¿Sí? En espacio aéreo controlado, las que podrán hacerse también en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento. Esas condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento es vuelo nocturno, y las condiciones meteorológicas, ¿cuáles van a ser? Y las condiciones de mínimas meteorológicas para operaciones de aeródromo que tendrán que ver con la categoría de la pista a la cual yo voy a... Por eso va a ser real, digamos. Las prácticas reales requieren el cumplimiento completo de las reglas de vuelos por instrumento IFR y la participación de las dependencias de los servicios transitorios correspondientes para las cuales se trata de un vuelo IFR efectivo. ¿Sí? O sea que cuando yo salgo a practicar IFR, ¿sí? Salgo a volar real, o sea, el tránsito del servicio tránsito aéreo me va a tomar como que estoy haciendo una aproximación instrumental como si fuera cualquier aeronave con un piloto habilitado para hacer ese tipo de vuelo. ¿Sí? Entonces, es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy estricto esto de las reglas de vuelo por instrumento, ¿sí? Porque no, yo practico y practico real, ¿sí? Yo me comunico y no puedo hacer una comunicación de prueba, digamos. Tengo que comunicarme con las condiciones que están establecidas en las normas para las comunicaciones, ¿sí? No puedo alterar el orden en que están establecidas las cosas, desde la presentación y la preparación del vuelo, hasta el vuelo mismo y la finalización del mismo. Comunicaciones. A ver qué tenemos para decir de las comunicaciones. Escucha y enlace permanente. ¿Sí? Ya vimos cómo tenían que ser las comunicaciones, que tenían que ser colacionadas, que tenían que tener ciertas características técnicas, que tenían que poder establecer la comunicación con el destinatario, el tema de la retransmisión, o sea, aparte de eso, ninguna aeronave realizará vuelo IFR a menos que se mantenga escucha constante en la radiofrecuencia apropiada de las dependencias correspondientes. ¿Sí? O sea, si yo voy volando y tengo un VHF y tengo que tener 121.5 por la frecuencia de emergencia y 122.9 o 118.1 por la frecuencia de la FIR, ¿sí? Y tengo que comunicarme con la aproximación y bueno, voy a tener que empezar a jugar con la frecuencia. Eso es lo que no se puede hacer. Por eso dice que tiene que tener escucha constante en la radiofrecuencia apropiada de la dependencia correspondiente, ¿sí? Y cuando sea necesario se puede establecer con esta comunicación en ambos sentidos. Y no es que yo pongo la frecuencia para hablar porque tengo que notificar un punto, por ejemplo.
sino que si yo voy a volar una hora, esa hora tiene que estar la frecuencia opuesta de la FIR que corresponda, por ejemplo. Comunicaciones en ruta. Los procedimientos a los cuales se ajustarán las comunicaciones durante los vuelos IFR en ruta son las siguientes. Comunicaciones directas. Si se dispone de comunicación directa entre el piloto y el centro de control de área correspondiente, deberá establecerse contacto y mantener el mismo en la frecuencia radiotelefónica adecuada. Cuando hablamos de radiotelefónica, es otro término que ustedes van a escuchar que tiene que ver con radiotelefonía. O sea, yo puedo hablar y me pueden hablar, ¿sí? No es que no puedo tener esa posibilidad. Por eso se llama radiotelefonía. Comunicaciones indirectas. Comunicaciones directas, comunicaciones indirectas. Cuando no puede establecer enlace en la frecuencia correspondiente para la comunicación directa o cuando dicha comunicación resulte imposible por la distancia, condiciones de propagación u otra razón, se establecerá comunicaciones con la estación de comunicaciones aeroterrestre de apoyo, designada para prestar servicio al centro de control de área de jurisdicción. Bien, ¿qué significa esto? Un poco técnicamente, cuando nosotros hablamos de las comunicaciones de VHF aeronáutico, que es la banda de frecuencia asignada a las comunicaciones aeroterrestres, otro término que ustedes fácilmente comprenderán de qué se trata, estas frecuencias tienen 200 kilómetros de alcance, o sea, a los 250 kilómetros ya hay tanta atenuación que yo no recibo la comunicación. Entonces, ¿cómo hace con la comunicación, por ejemplo? Ubiquémonos especialmente. República Argentina, cerramos los ojos, estamos en la región aérea noroeste, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy. Si yo voy volando y paso desde Santa Rosa de la Pampa hasta Salta, cuando esté a 200, en un radio de 200 kilómetros de Córdoba, me voy a poder comunicar con el ACC. Pero cuando haya más distancia de esa, estoy vertical Santiago del Estero, o estoy pasando por La Rioja, estoy a más de 200 kilómetros. ¿Sí? Ahí es donde va a haber comunicaciones indirectas. En Argentina, la solución que se encontró para esas comunicaciones que son más lejanas que 200 kilómetros, se creó una red que se llama REAVA, Red Extendida de VHF Aeronáutico, que se hace en ciertos puntos altos de las sierras o puntos especiales en el terreno. Se han puesto estaciones que retransmiten automáticamente las comunicaciones aeroterrestres. ¿Eso qué quiere decir? Que una aeronave que está vertical Santiago del Estero quiere hablar con Córdoba y Córdoba está a más de 200 kilómetros, esa comunicación va a ser tomada por esta estación REAVA, la cual va a ser metida dentro de un enlace que irá por fibra óptica hasta Córdoba, y de ahí será extraída a el controlador que tiene asignada el control de esa aeronave en ese espacio aéreo. Eso es comunicaciones indirectas, donde hay comunicaciones aeroterrestres de apoyo, ¿sí? Pero, por supuesto, esto es absolutamente transparente a la aeronave y al controlador. Yo les digo cómo es, ¿sí? Y esas comunicaciones no es como si estuvieran hablando a 200 kilómetros de distancia. Antes, estoy hablando década del 60, década del 50, existían estas estaciones de apoyo aeroterrestres, porque existía esa limitación de los 200 kilómetros. Entonces había en algunas zonas estaciones de radio, ¿sí?, que recibían a las aeronaves y pasaban las comunicaciones al ACC, y la ACC le devolvía a la estación aeroterrestre, y la estación aeroterrestre le transmitía a la aeronave, como si es lo previo a la REAVA, digamos.
esas estaciones existieron y junto con la capacidad de, en el momento que no existía el BOR, de radiogoniometría. Entonces, imagínense verificar las posiciones de las aeronaves acá en la República Argentina con una precisión de 20 millas. ¿Sí? O sea, que en un radio de 20 millas era posible que estuviera la aeronave esa que estaba haciendo las comunicaciones. O sea, era todo muy... Pocas aeronaves, poca precisión. Mucha más aeronave, avance tecnológico, más precisión al nivel de exactitud total, digamos. Entonces, ya vimos ahí un poco lo que eran las comunicaciones directas, que eran las adecuadas, dentro del alcance del viaje aeronáutico como un dato técnico, y las comunicaciones indirectas donde hacíamos una retransmisión o utilizábamos una estación intermedia para establecer las comunicaciones. Cuando uno puede establecer enlace en la frecuencia correspondiente para la comunicación directa, ¿no? Comunicaciones durante la partida, ¿sí? O sea, estamos acá hablando de distintos momentos donde se van a establecer las comunicaciones. Las aeronaves que salen deben comunicar cuando se disponga de una frecuencia de control de rodaje con la torre de control de aeródromo en dicha frecuencia para obtener el permiso de control de tránsito aéreo, incluso de rodaje e información, y continuar sintonizados a dicha frecuencia hasta que estén listos para el despegue. ¿Sí? Cuando hay una frecuencia de rodaje, miren todo lo que una frecuencia puede hacer a los fines de del inicio de un vuelo, en cuyo momento se establecerá contacto con la frecuencia correspondiente de control de aeródromo. Toda comunicación posterior con la torre de control de aeródromo se hará en esta última frecuencia hasta ser autorizados a pasar a la frecuencia de control de aproximación cuando dicho servicio es facilitado por una frecuencia distinta. Todo lo que habíamos hablado está escrito en el AIP de cómo es, o en la RAC 91, el reglamento de vuelo, de cómo es las comunicaciones durante la partida, lo que puede, o sea, si es en el AIP, es lo que se va a encontrar el piloto extranjero operando en algún aeródromo de la Argentina que tenga estos 3 servicios implementados. Acá le llamaremos control de rodaje, otro control de aeródromo y control de aproximación. ¿Sí? Y eso ya lo hemos repetido varias veces y ustedes me los han dado como respuestas, o sea que no hay duda de cómo son las comunicaciones durante la partida. Comunicaciones durante la llegada tendrá que ser en el sentido inverso. Los pilotos de la aeronave que llegan deben mantener escucha continua en la frecuencia correspondiente al control de aproximación. ¿Sí? Pase con el control de aproximación en 118.9, pongo y ahí me quedo en escucha, hasta que reciban instrucciones de establecer contacto con la frecuencia de control de aeródromo. Pase con Córdoba en 121.9. ¿Sí? Cuando se disponga de una frecuencia de control de movimiento en tierra, que va a ser rodaje, debe mantener la escucha en dicha frecuencia desde el momento en que la aeronave ha salido de la pista hasta que se estaciona en la plataforma de carga y descarga. Esa última frase tiene que ver con siempre el control le va a decir pase con aproximación, pase con rodaje, pase con control de aeródromo, ¿sí? Siempre le van a dar el pase y le van a decir la frecuencia. ¿Sí? Y ustedes tendrán que colacionar con Torre Córdoba, por ejemplo, 119.1. Buenas tardes, paso 119.1 y sigo. ¿Sí? Cuando para el servicio de control de aproximación no existe frecuencia específica designada, el contacto inicial se efectuará con la frecuencia de control de aeródromo. ¿Sí? Las alternativas que dijimos en cuanto a estructura de tránsito aéreo, miren cómo se ven reflejadas acá en lo que hablábamos que era que las comunicaciones son las que a mí me van a hacer realidad toda esta estructura de espacio aéreo y todo el funcionamiento que está ideado.
Cuando no haya frecuencia de control de movimiento en tierra, y la va a dar el aeródromo. Simple. En los lugares en que no se disponga de una frecuencia de control de movimiento en tierra o cuando la aeronave no esté equipada con una frecuencia adecuada, todas las comunicaciones con la torre de control de aeródromo se establecerán en la frecuencia del control de aeródromo. Simple. Y está explicado. Y está dicho cómo debe ser. ¿Sí? O sea que yo no puedo desconocer. Cuando aprendo de piloto veo el espacio aéreo y cuando voy a aprender a volar específicamente me dicen, ¿cómo son las comunicaciones? Y bueno, son de esta forma. Entonces yo tengo que conocer el espacio aéreo y decir, uy, no sabía que había aproximación acá. ¿Listo? Reglas generales, entrenamiento y comunicaciones. ¿Sí? Hemos visto una parte del tránsito aéreo. Son y 58, yo creo que por acá hemos llegado bien. Mañana comenzaríamos con procedimientos de emergencia directamente, a ver qué alternativas hay cuando nos quedamos sin comunicaciones o hay una emergencia en la aeronave, ¿sí? O alguna otra situación que se presente. Listo, chicos, un gusto de estar con ustedes y nos vemos mañana. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias. Nahuel.